Pues es un gusto volver a compartir este tiempo en el ambiente del diplomado y muchas felicidades. Realmente llegar hasta este noveno mes, a este noveno módulo, ya requiere una felicitación. Ya falta bien poquito para experimentar la graduación. Y hoy nos toca considerar el noveno aspecto, novena cualidad del carácter, porque hemos estado enfatizando mucho a través de todo este diplomado para el liderazgo en la importancia del carácter. Nos toca ver precisamente lo que es el perdón. Y este tiempo de preparación me hizo pensar mucho en cómo hace 37 años tuve la oportunidad de pasar por un tiempo muy especial de graduarme del seminario. Y toda aquella actividad que fue muy, muy especial, o muchos detalles de organización, me recordé de muchas cosas, pero quiero mencionar dos. Número uno, preparamos un canto especial. El grupo de personas que estábamos graduándonos, preparamos un canto especial fundamentado en la oración muy conocida de San Francisco de Asís. Se las leo. Dice: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Que no busquemos tanto ser perdonados, como perdonar era parte de la esencia. Y fue marcando mucho todo lo que era aquellos momentos de fiesta. Y recuerdo perfectamente el mensaje especial de graduación que un extraordinario expositor de la Biblia estaba compartiendo. Tenía que ver con aquel pasaje de Éxodo, cuando Moisés va regresando de recibir las tablas de la ley, cuando ve al pueblo, pero terriblemente en una situación muy triste y espiritualmente estaban prácticamente en una orgía. Y bueno, hay un momento muy dramático donde después de enojarse, después de reaccionar con mucha fuerza, Moisés clama a favor del pueblo que había sido tan terriblemente pecador. Y llega a utilizar una expresión: perdona a tu pueblo, y si no, ráeme del libro que tú has escrito. Eran expresiones muy fuertes que estaba elevando Moisés en esa oración a favor del pueblo. El que estaba predicando estaba enfatizando: así tenemos que amar al pueblo, que aunque sea bien pecador, vamos a insistir en que vamos todos juntos. ¿Por qué venían todos esos recuerdos? Bueno, simple y sencillamente porque servir a Dios en el liderazgo es algo duro, es algo muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que hay pecado, la realidad es que hay ofensas, la realidad es que tenemos que enfrentar a muchos enemigos, la realidad es que si queremos servir a Dios va a haber muchas decepciones, vamos a tener el deseo de actuar con energía para poner las cosas en su lugar y hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero tenemos que aprender a practicar de una manera muy especial el perdón y hacerlo de una manera generosa. Tenemos que ser perdonadores, tenemos que practicarlo como un estilo de vida. Y para complementar lo que es el tema que hoy nos toca, quiero tomar el ejemplo de David. El rey David, un hombre con diferentes aspectos negativos, es decir, defectos en su vida, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Entre otras cosas, descubrimos que era un hombre que la misma Escritura describe como un hombre conforme al corazón de Dios por esa disposición de su corazón para estar perdonando constantemente. El rey David sabía, en su propia experiencia, supo desde muy joven lo que era ser atacado emocionalmente, verbalmente, físicamente. Creo que muchos pueden recordar diferentes escenas. Hay un momento en que es ungido por Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Bueno, automáticamente Saúl, que era el rey, lo tiene como un enemigo, lo trata de matar, está muy fuertemente celoso. Tuvo que vivir experiencias de esconderse en cuevas, la gente diciendo mentiras de él, el rey Saúl diciendo mentiras acerca de él. Bueno, nunca se desquitó.
Es ejemplar en ese sentido. Nunca profirió una mala palabra en contra del rey. Realmente su corazón estaba siendo fortalecido y preparado por Dios. Pero quiero llamar tu atención a lo que describe el segundo libro de Samuel, capítulo 16, particularmente los versículos del 5 al 14. Ahí en esa expresión se ve un momento, está viviendo un momento difícil, está huyendo, está un momento realmente complicado. Y hay un personaje que aparece, Simei. Ese personaje que aparece está maldiciéndolo. No es cualquier cosa, gritándole, pero cosas terribles. Y además lo está apedreando, le está aventando piedras. De toda esa narración, que confío en que tú tomes todo el tiempo para leer completo este capítulo, realmente quiero destacar 3 cosas para aplicarlas y desarrollarlas en nuestra vida, de tal manera que nuestro corazón esté más inclinado, más preparado para perdonar. ¿Cómo desarrollar la cualidad del perdón en nuestro liderazgo? De este pasaje te quiero compartir 3 cosas. Número 1, parece muy sencillo, pero no, por ahí se empieza y así es: acepta la realidad de los enemigos. Si realmente vas a servir de manera significativa a Dios, te garantizo, tendrás enemigos. Es una cosa que puedes dar totalmente por hecho. Habrá gente que se te oponga, habrá gente traicionera, habrá gente que chismee, habrá gente de todo tipo, cristianos y no cristianos, habrá momentos en que incluso puedas recibir amenazas. Es una realidad, te lo puedo asegurar. Todos los siervos de Dios, todos, el que le busques en la Biblia, fueron personas que encontraron mucha oposición. Es más, el líder perfecto, Jesús, también encontró mucha oposición. Me encanta lo que decía un maestro Swindoll, Charles Swindoll decía: si usted ha sido llamado al liderazgo, donde tiene que tratar con personas, tiene que estar cubierto de una coraza, porque de lo contrario está condenado al fracaso. Tienes que tener una caparazón, una coraza que te esté defendiendo. Y realmente, ¿por qué lo menciono? ¿Y por qué lo expresaba así este maestro? Bueno, pues porque hay cristianos débiles. Hay cristianos que su coraza está muy delgadita. Hay cristianos que enfrentan problemas y lo que saben hacer es quejarse. Hay cristianos que enfrentan injusticias y lo que desean es que todas las cosas sean ideales, van perdiendo fuerza, bueno, se ofenden, se molestan, finalmente abandonan todos los propósitos de Dios para con ellos. Y en ese sentido hay gente que se está quedando en el camino porque supone que todas las cosas tienen que ser ideales. Una dosis de realidad. Acepta la realidad de que hay enemigos. Tienes que estar preparado. Puede haber muchas injusticias. Bueno, son parte normal de la vida de alguien que quiere servir a Dios. Número 2, nunca trates de desquitarte. Aquí quiero mencionar particularmente los versículos del 9 al 11 de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Te lo comparto, dice: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisaí, el hijo de Sarbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisaí y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Me parece muy buena, muy positiva la reacción de los soldados de David, que se trataba de que ellos lo cuidaban, lo protegían. Eran como antiguamente decíamos de pocas pulgas, es decir, no aguantaban nada, tenían muy poquita tolerancia. Yo creo que cualquiera nos pudiéramos identificar con ellos. Realmente pues es lo que hay que hacer, tomar cartas en el asunto y poner orden en todo. Al ver la reacción, cuando uno de sus soldados, Abisaí, está queriendo poner orden, vemos la reacción de David. ¿Ven algo de resentimiento? ¿Pueden percibir algún deseo que tuviera David de desquitarse? Bueno,
Evidentemente no lo encontramos por ninguna parte, no hay palabras de molestia. Es muy tajante, ustedes no se van a desquitar, no se van a vengar como proponían los soldados. ¿Qué hizo David? Teniendo la oportunidad de desquitarse, de dejar que otros actuaran en su nombre, bueno, no se rebaja, no se pone al nivel de aquel que lo está ofendiendo, inclusive le está dando de pedradas. Y puntualizo para ser muy claro un par de cosas. Número uno, no permitas que otros se desquiten por ti. Como David, a tu alrededor puede haber gente que te apoya, que te ama, que te aprecia, que te valora. Y bueno, van a estar dispuestos a defenderte y a hablar y a tomar acciones para poner las cosas en su lugar. Bueno, si tú dejas, yo no me voy a desquitar, pero al mismo tiempo dejas que otro sí se desquite y que otro hable y que otro reaccione con agresividad, bueno, causa el mismísimo efecto en tu corazón si tú te desquitas o permites que sean otros los que se estén desquitando en tu lugar. Por eso no lo permites. Y número dos, no te dejes guiar por tus sentimientos. Guíate por la palabra. Esa es la opción. En lugar de dejarte guiar por los sentimientos, guíate por la palabra. Siempre, invariablemente, va a ser más práctico, va a ser más efectivo, es mejor. ¿Qué instrucción nos da la Escritura? Cuando enfrentamos injusticias, cuando enfrentamos insultos, cuando enfrentamos muchas situaciones de adversidad por las relaciones humanas, bueno, dice la Escritura en 1 Pedro 2, 21 al 23, que es el ejemplo máximo que encontramos en Jesús, dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo. Deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Esa última parte es fuerte, pero es la Biblia. Hablando de Jesús, repito el último versículo, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Qué era la alternativa? Dejaba su causa en manos de Dios. ¿Por qué? Siempre juzga con justicia. En alguna ocasión estaba un joven trabajando en el campo. Sorpresivamente, una víbora venenosa lo muerde, infiltra en él el veneno. Esta persona, este joven que laboraba ahí en el campo, tenía la opción ir y buscar a esa víbora, matarla para desquitarse y también para estar cuidando que otros no fueran infectados o no fueran mordidos y envenenados por esa víbora. Pero también tenía por otro lado la opción de atenderse él mismo, ver cómo le hacía para sacar de su sistema el veneno que había penetrado a través de esa mordida. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Las consecuencias hubieran sido bien diferentes. Si se enfoca en perseguir a la víbora y matarla a la víbora, bueno, todo el veneno que ya había penetrado pudiera estar haciendo un efecto negativo y lo pudiera enfermar o lo pudiera quitar la vida. Obviamente, si se enfoca en sacar de su sistema, de su cuerpo, el veneno, pues iba a garantizar que iba a estar con salud, iba a garantizar que iba a estar con la vida. Sí me parece muy, muy claro. Cuando alguien te lastime, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien esté actuando injustamente, no te enfoques en desquitarte. No te enfoques en estar respondiendo a cada uno de los insultos o injusticias. ¿Por qué? Sutilmente el veneno de esa injusticia, el veneno de esa situación que estás padeciendo, se va a filtrar en tu corazón y va a haber raíz de amargura, va a haber resentimiento, muchas emociones negativas. Si en lugar de eso pones tu situación en las manos de Dios y te concentras en tu salud espiritual, te concentras realmente en no permitir que las circunstancias o otras personas estén gobernando tus pensamientos, tu corazón, vas a tener mucha posibilidad para vivir con libertad
para vivir con victoria, para vivir sensible a todo lo que Dios quiere guiarte para hacer. Es muy diferente la consecuencia. Tienes que ser muy especial, muy sabio en ese sentido, no dejarte llevar por tus emociones, no dejarte llevar por tus sentimientos, sí dejarte llevar por la palabra. ¿Qué es la recomendación de la Escritura? Bueno, muy clara, muy sencilla, muy simple. No te rebajes a responder a tus enemigos con la misma moneda. Y finalmente, fundamentados en esta expresión, en esta narración que describe el segundo libro de Samuel, capítulo 16, confía en Dios como tu defensor. Son cosas que nos ayudan a desarrollar esa cualidad de perdonar. Confía en Dios como tu defensor. En el relato donde vemos a Simei insultar y apedrear a David, el verso 12 dice: tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Lo está expresando sí con confianza, pero como una posibilidad. Tal vez el Señor vea con injusticia, con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones. Pero ¿qué está haciendo David? David lo que está haciendo concretamente es, entre él y esas injusticias y ese maltrato, esas maldiciones, esas pedradas que estaba recibiendo, está poniendo en medio a Dios. Está poniendo a Dios en primer lugar, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Lo tremendo y lo diferente es que tú y yo no lo podemos expresar como una posibilidad, tal vez. No. Es una total y absoluta seguridad de acuerdo a las promesas de Dios. Te menciono un par de ellas. Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues Dios dice en las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. ¿Está claro? Él personalmente se va a encargar y Él va a tomar venganza. Y dice Isaías 54:17: pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. ¿Quieres servir al Señor? Tienes que atesorar esto en tu corazón, guardarlo. Dios es quien te defiende. No existe injusticia, no existe enemigo, no existe traición, no existe situación que a ti y a mí nos puedan derrotar. ¿Por qué? Pues porque es Dios el que pelea por nosotros. Es precioso, es para mucho más tiempo. Pero qué cuadro tan elocuente. David no agarró del cuello a Simei, no se desquitó, dejó las cosas en las manos de Dios. Y bueno, obtuvo una tremenda victoria David, dada por Dios en su misericordia. Tú y yo también lo podemos hacer con toda confianza. No te enfoques en tus enemigos, no te enfoques en aquellos que te insultan, no te enfoques en el problema, enfócate en Dios y en sus promesas. Conviértete en un líder de la promesa, es decir, que estás fundamentado en la palabra, no en tus sentimientos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, termino con otra expresión de David. Es una historia un poquito antes, la registra el primer libro de Samuel, el capítulo 30, particularmente el versículo 6. Fue un momento extraordinariamente crítico, muy difícil. Dice este versículo: David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Así de seria está la situación. David está en un riesgo tan fuerte que ya la gente se está preparando para matarlo. Ese es el nivel de crisis que está viviendo David. Pero termina este versículo diciendo: pero, y esto lo cambia todo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Cómo le hacemos para perdonar, para desarrollar esa cualidad del perdón? Aquí está la clave. Lo que menciona al final de este versículo: David encontró fuerzas en el Señor
su Dios. Cuando vengan esos enemigos, y cuando vengan esas injusticias, y cuando vengan esos insultos, cuando vengan esos problemas, no vayas corriendo por todos lados buscando algún apoyo. No vayas corriendo con un amigo, no vayas corriendo con alguien muy cercano para que ore por ti. No vayas corriendo ni siquiera a tu pastor. Y empieces a mencionarlo con otros con la intención de orar. No vayas. Ve al Señor directamente, ora, déjalo en las manos de Dios y junto con esa oración, dile toda la confianza que tienes en Él. Dile, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tienes un plan en todas las cosas, yo sé lo que dice Romanos 8:28 y esto no escapa de tu control y realmente voy a confiar en ti. Tú y yo podemos desarrollar esa tremenda y valiosísima cualidad del perdón. Termino compartiéndote lo que dice el Salmo 118, el versículo 6. Otra vez está David expresando lo que tú y yo debemos expresar. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Habrá enemigos? Sí. ¿Dios se va a encargar de ellos? También. Pero tú y yo tenemos que tener esa confianza, esa seguridad. Él pelea por nosotros y hasta el punto de decir, gracias por estas situaciones tan injustas o adversas, porque en su tiempo se va a comprobar que tú y yo vamos a ser más que vencedores por la gracia de Dios. No es fácil, pero es totalmente posible si nosotros encontramos nuestra fortaleza en el Señor. Que Dios te bendiga.